Bienvenidos a Susurros de Medianoche, historias de miedo para dormir. Hoy te invito a adentrarse en lo desconocido, donde lo cotidiano se vuelve extraño, lo familiar inquietante y los secretos más oscuros acechan en cada sombra. 3 historias, 3 guardianes silenciosos, 3 gatos que vigilan más allá de lo que podemos ver. Prepárense, porque cuando cierran los ojos, nunca volverán a mirar el mundo igual. La primera, Momoko, el gato que predice tu muerte. La segunda, Sombra, el gato que sabía demasiado. Y la tercera, Wendy, mi gata es un portal al más allá. Estos relatos nos recuerdan que la realidad es más extraña y oscura de lo que creemos. Cada sombra, cada mirada, puede ocultar secretos que solo algunos pueden percibir. Presta atención, porque cuando los guardianes silenciosos posan sus ojos sobre ti, ya sabes que no hay vuelta atrás. Comencemos. Nunca había visto un gato como él. Demasiado blanco para las calles grises, para el polvo pegado a las aceras, para los rincones húmedos, donde el olvido se acumulaba como basura. Su pelaje largo, sedoso, parecía brillar con luz propia. Sus ojos grandes, de un ámbar profundo, no eran de un gato cualquiera. Eran ojos que observaban como si entendieran todo. Cada pensamiento que ocultabas, cada secreto que intentabas esconder. Lo llamaron Momoko. Nadie sabía por qué ese nombre. Tal vez fue una niña, tal vez un anciano, tal vez alguien que lo dijo una tarde cualquiera, y el nombre se quedó flotando en el aire hasta adherirse a él. Como si siempre hubiera sido suyo. Momoko no pertenecía a nadie. Pero de alguna forma, todos lo reconocían. Vivía entre callejones estrechos, donde el sol apenas tocaba el suelo. Caminaba con una elegancia extraña, silenciosa, como si cada paso estuviera medido, para no perturbar algo invisible. Los otros gatos lo evitaban. No le gruñían, no lo atacaban. Simplemente no se acercaban. Como si supieran que había algo en el que no comprendían. Los perros tampoco lo perseguían. Más de una vez, alguien vio a un perro detenerse en seco, al cruzarse con Momoko. El animal tensaba el cuerpo, bajaba la cabeza, y se apartaba. Como si lo respetara. O como si lo temiera. Momoko, en cambio, nunca reaccionaba. Seguía caminando, como si el mundo no pudiera tocarlo del todo. La primera vez que lo vi, yo tenía unos 8 años. Jugaba solo en la acera frente a mi casa, y el mundo parecía normal, coches pasando, risas lejanas de otros niños y el aire húmedo de la primavera. Y allí estaba Momoko. Sentado en medio de la acera, completamente inmóvil. A veces lo veía desde la ventana de mi habitación. Su presencia me resultaba extrañamente reconfortante, parecía tranquilo, elegante, incluso adorable. Más tarde, ya adolescente, lo vi frente al edificio de la señora Rosa, que vivía sola en el segundo piso. Siempre le dejaba comida a los gatos callejeros. Momoko apareció allí un día, como si hubiera decidido inspeccionar la calle. La señora Rosa lo vio. Sonrió y le dejó un plato de comida. Pero él no se acercó al alimento. Se sentó a pocos metros, elegante y silencioso. La miró, con esa mirada, que parecía saberlo todo. Esa noche, la señora Rosa murió. Le dio un ataque al corazón repentino. Lo que me impactó fue que al día siguiente, Momoko seguía allí, sentado frente a la ventana del apartamento, mirando la habitación vacía. No pedía comida, no se movía. Solo observaba, como si estuviera confirmando algo que todos ignorábamos. Un tiempo después, lo vi en el parque cerca de un columpio, donde jugaba un niño del barrio. Tenía unos 7 años, delgado y con los ojos apagados. Los vecinos decían que luchaba contra el cáncer. Momoko apareció de repente. Se sentó a unos metros del niño, observándolo con sus ojos ámbar profundos. Su mirada no era casual. Estaba fija, evaluando, midiendo, como si supiera algo que nadie más podía comprender. La madre del niño apareció y lo llamó.
Momoko desapareció entre los arbustos, como si nunca hubiera estado allí. Esa misma noche, el niño falleció mientras dormía. Momoko no había intervenido, no hizo nada más que observar. Años después, cuando ya vivía solo, y trabajaba cerca de la ciudad, lo vi frente al hospital, donde una conocida estaba internada. Aparecía en lugares donde no debería estar. Caminaba por la entrada, se subía a un borde del tejado lateral, y luego se lo veía sentado, observando la puerta principal. Como si supiera lo que iba a suceder dentro. Más tarde, lo vi deslizarse silencioso por los pasillos hasta la habitación de la mujer. Esa noche, la mujer falleció de un ataque repentino, súbito e inexplicable, que dejó a todos estupefactos. No hubo advertencia ni signos previos, solo Momoko. Inmóvil y silencioso, sentado a pocos metros, como si hubiera esperado cada instante. Fue la primera vez que entendí realmente que el gato tenía algún tipo de premonición y que su calma no era solo tranquilidad. Era la certeza de lo que estaba por ocurrir. Me volví obsesivo, vigilando sus movimientos, intentando descifrar su lógica. Desde entonces, lo vi en otras calles, ventanas, tejados y parques, siempre silencioso. Siempre observando. A veces, desaparecía durante semanas y luego regresaba de repente, como si eligiera con precisión el instante exacto para mostrarse. Lo vi sentado, en la puerta de un edificio abandonado, observando algo invisible dentro. Esa noche, un hombre sin hogar, murió en la habitación donde Momoko había estado mirando. La calma del gato parecía anunciar lo inevitable. Su comportamiento era elegante, sereno y profundamente perturbador. Un día de otoño, caminaba por la calle, recordando todos los lugares donde lo había visto antes. Y entonces lo vi. Momoko estaba impecable, pelo blanco sedoso, brillando tenuemente bajo la luz del atardecer. Yo tenía 40 años. Y Momoko seguía allí, igual que siempre, intacto, sereno, con una presencia que desafiaba toda lógica. De repente, se giró y puso sus ojos ámbar, directamente en mí. Me miró, como si ya supiera algo que yo aún no. Su mirada era intensa. Mi corazón se detuvo. No hizo nada. No parpadeó. No se movió. Solo me miró. Cada sonido del mundo desapareció. Solo existía él y sus grandes ojos ámbar, que me atravesaban. Mientras él me mirara, mi destino estaba sellado. Me acerqué un paso. Momoko inclinó la cabeza ligeramente, como diciendo: «Es tu momento». Momoko nunca se equivoca. Nunca se apresura. Nunca se aparta. Solo observa. Y cuando su mirada se posa sobre ti, ya sabes que no hay vuelta atrás. Nunca olvidaré el día en que un gato me cambió la percepción de todo lo que creía conocer sobre mi ciudad. Mi nombre es Lucas y soy periodista. Aquella tarde de otoño, había decidido revisar unos archivos antiguos en la biblioteca central del barrio. El edificio tenía ladrillos rojizos desgastados, ventanales altos que apenas dejaban entrar la luz, y un olor a papel viejo que se te pegaba en la ropa. Pensaba que sería una tarde rutinaria. Investigar documentos históricos para un artículo sobre la ciudad. Pero apenas crucé la puerta, sentí que algo en el aire había cambiado. Entre los estantes más polvorientos, un gato gris atigrado, con pelaje denso y brillante, me observaba desde lo alto de un estante. Su mirada era hipnótica, tenía un ojo ámbar y otro verde, y un aire de inteligencia y calma. No se movía ni maullaba, simplemente me miraba, evaluando cada uno de mis movimientos. «Hola», murmuré, aunque sabía que no habría respuesta. El gato bajó con agilidad, caminando entre los estantes con pasos silenciosos. Cada movimiento estaba medido, como si supiera exactamente qué quería que encontrara. Entonces empujó un libro pesado, que cayó al suelo justo frente a mí. La cubierta estaba desgastada, sin título, pero al abrirlo descubrí cartas, notas y registros de familias influyentes de la ciudad.
Lo que encontré no eran simples recuerdos. Las cartas mencionaban reuniones discretas, decisiones que afectaban a barrios enteros y, lo más inquietante, desapariciones misteriosas de personas asociadas a estas familias poderosas. Muchos de esos nombres aparecían en archivos policiales antiguos como personas que se marcharon o no localizadas, pero aquí había detalles que nunca se habían publicado. El gato se sentó frente a mí, observando mientras hojeaba las páginas. Cada vez que intentaba pasar demasiado rápido, colocaba su pata sobre la hoja, insistiendo en que prestara atención a lo que estaba leyendo. No podía explicarlo. Era imposible que un gato comprendiera la importancia de esos documentos. Aún así, no podía ignorarlo. Al día siguiente regresé, armado con una cámara, una linterna y una grabadora. La curiosidad y el miedo me empujaban hacia la biblioteca, decidido a seguir los movimientos del gato y descubrir qué secreto señalaba. Bauticé al gato con el nombre de Sombra, porque encajaba perfectamente con su comportamiento, que aparecía y desaparecía con sigilo y se movía entre rincones oscuros. Sombra ya estaba allí, sentado en el mismo estante donde lo había visto la noche anterior. Me observó con la misma intensidad, y sin esperarme, bajó ágilmente hacia la sección más antigua, donde los libros parecían acumular polvo durante siglos. Horas y días pasaron mientras documentaba cada hallazgo. Pero lo más inquietante, apareció en un conjunto de cartas fechadas hace casi un siglo. Una familia recién llegada a la ciudad, de origen desconocido, había logrado instalarse rápidamente en todos los cargos de poder. No había registros claros de su llegada, ni de su procedencia, pero en menos de un año, sus decisiones habían transformado el barrio, y algunas desapariciones coincidían con su ascenso. Una noche, revisando un mapa antiguo, encontré una marca que coincidía con la ubicación de la iglesia central. Sombra se sentó frente a mí, mirándome intensamente, y comprendí que allí podía encontrarse la verdad completa. La ciudad empezó a sentirse diferente. Vecinos que me miraban con recelo, como si supieran que estaba indagando demasiado. Libros y documentos que aparecían movidos en la biblioteca, a veces con páginas arrancadas o anotaciones nuevas que no recordaba haber visto. Mensajes anónimos dejados en los estantes, insinuando que alguien me observaba y sabía lo que había descubierto. Sombra continuaba guiándome, silencioso, moviéndose hacia los libros y mapas que yo nunca habría revisado. La sensación de ser vigilado se volvía insoportable. Cada crujido de madera me hacía girar la cabeza. Finalmente, el mapa antiguo señalaba una entrada oculta bajo la iglesia. Sombra se acercó a mí, maullando suavemente, como si me dijera, sigue, pero hazlo con cuidado. Esperé a que todos se fueran de la iglesia. Con Sombra a mi lado, bajé por unas escaleras que llevaban a la cripta de antiguos monjes enterrados. El aire estaba húmedo, olía a tierra y a siglos sin ventilar. El mapa señalaba un ataúd antiguo, cubierto de polvo. Tenía un símbolo inquietante grabado que no reconocía, líneas y figuras entrelazadas que parecían moverse ante la luz de mi linterna. Lo abrí. Encontré un esqueleto. Su cráneo era más alto y alargado que cualquier humano. Sus huesos tenían proporciones inhumanas. Debajo del esqueleto, una trampilla oculta se abría a un túnel que descendía en total oscuridad. Avancé kilómetros y kilómetros por el túnel que parecía no tener fin. Cada paso hacía que costara más respirar allí abajo. Pronto encontré la primera puerta lateral. Al abrirla, descubrí algo que me heló la sangre. Percheros llenos de pieles humanas, perfectamente conservadas, como si fueran ropa para alguien. El olor químico era insoportable, y las marcas de cicatrices, todavía visibles sobre algunas pieles, me hicieron vomitar. Sombra se quedó junto a la puerta, tranquilo, como si aquello fuera normal para él. Entendí que los habitantes que yo conocía habían sido usurpados por estos seres disfrazados de humanos, y que los pocos supervivientes que quedaban eran criados para convertirse en futuras ropas de estas criaturas. Más adelante, otras puertas mostraban laboratorios improvisados, instrumentos quirúrgicos, frascos con órganos humanos conservados y anotaciones de experimentos.
Algunos diagramas describían clonaciones y transfusiones de memoria, intentando replicar los cuerpos humanos para mantener su disfraz de manera indefinida. Cada paso que daba era un riesgo, sabía que estos seres podían estar observándome desde algún lugar en la oscuridad y que cualquier ruido podría delatar mi presencia. Mientras avanzaba, veía cientos de puertas a derecha e izquierda, cada una con horrores peores que la anterior. Los cuerpos, las pieles, los experimentos, todo indicaba que la ciudad era un escondite de estas criaturas que habían estado entre nosotros, suplantando identidades durante generaciones. Sombra seguía a mi lado, imperturbable. Sus ojos heterocromáticos brillaban en la penumbra, y entendí que solo un ser como él podía guiarme sin perder la calma. En una sala final, encontré documentos que detallaban los planes para futuros habitantes y la preparación de cuerpos humanos, listas de nombres de personas aún vivas que estaban siendo preparadas para convertirse en sus próximas víctimas. Todo estaba organizado, calculado, y era solo la punta del iceberg. No quise quedarme ni un minuto más allí abajo. Subí por la escalera hacia la luz del mundo exterior. El aire fresco llenó mis pulmones, dejándome respirar por primera vez en horas. Sabía que lo que había visto era solo un fragmento de un horror mucho mayor. Mientras me alejaba, con el corazón aún golpeando en mi pecho, comprendí algo que jamás podría borrar. Nunca volvería a caminar por esta ciudad con la misma tranquilidad. Me marché para no volver jamás. Cada sombra, cada calle, cada edificio podía ocultar secretos que no estaba listo para ver. Secretos tan antiguos y oscuros que solo alguien como Sombra podía vigilar. Los secretos de la ciudad tenían un guardián. Y ese guardián era el gato. Dicen que uno elige a su mascota. Pero eso no es verdad. Porque la noche que Wendy apareció en mi vida, yo no la encontré a ella. Ella me encontró a mí. Y no era casualidad. Apenas crucé la calle, ella ya estaba allí. Sentada, tranquila, mirándome como si supiera algo que yo aún no podía entender. Y en ese instante supe algo extraño. Mi vida estaba a punto de cambiar. No tenía intención de adoptar nada. Ni gatos, ni perros, ni responsabilidades nuevas. Solo quería llegar a casa, cenar algo rápido y dormir. Esa noche llovía. No fuerte, pero lo suficiente como para dejar las calles vacías y el asfalto brillante bajo las farolas. Fue entonces cuando la vi. Una gata completamente negra. Sentada en mitad de la acera, como si ese lugar le perteneciera. No buscaba comida. No estaba asustada. No se movía. Solo miraba. Cuando me acerqué, no huyó. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Los gatos callejeros suelen desaparecer antes de que des 2 pasos. Pero ella no. Se quedó allí, observándome. Me detuve frente a ella. Hola, dije, casi sin darme cuenta. La gata inclinó levemente la cabeza. Y entonces caminó hacia mí. Sin prisa. Sin miedo. Se frotó contra mi pierna como si ya me conociera. No sabría explicar por qué, pero en ese momento sentí algo extraño, una sensación de reconocimiento. Como si ese encuentro no fuera nuevo, sino algo que simplemente estaba ocurriendo en el momento correcto. No pensé. No dudé. Solo la seguí. Y sorprendentemente, parecía saber exactamente a dónde ir. Subí las escaleras de mi edificio, abrí la puerta y entré. La gata pasó detrás de mí, como si siempre hubiera vivido allí. Se detuvo en medio del salón y observó el espacio con calma, girando la cabeza lentamente, como si revisara cada rincón. No parecía curiosidad. Parecía evaluación. Bueno, murmuré. Supongo que te quedas. Necesitaba un nombre. Y de pronto, uno vino a mi mente. Wendy. Como en Peter Pan. Como alguien que cuida de los que se sienten perdidos. Como quien observa, protege y siempre permanece a tu lado. Wendy. Le susurré.
La gata me miró fijamente y ronroneó. Los primeros 2 días fueron normales. Wendy comía, dormía y se movía con una calma inusual. No hacía ruido, no rompía nada, no pedía atención. Simplemente, estaba. Pero había algo que no encajaba. Pasaba largos periodos sentada, completamente inmóvil, mirando puntos vacíos de la casa. Al principio pensé que era normal. Muchos gatos lo hacen. La tercera noche. Desperté sin motivo aparente. No hubo ruido. Solo una sensación clara, no estaba solo. Abrí los ojos. La habitación estaba en silencio. Entonces escuché un sonido en el pasillo. Lento. Arrastrado. Como si algo rozara la pared al avanzar. Me quedé inmóvil. Escuché otro sonido, más cerca. Giré la cabeza hacia la puerta entreabierta. Y entonces lo vi. Algo bloqueaba parcialmente la luz del pasillo. Una sombra. No definida y quieta. Como si estuviera mirando hacia adentro. Hacia mí. No entró. No se movió. Solo estuvo allí, unos segundos que se sintieron eternos. Y luego desapareció. Encendí la luz. El pasillo estaba vacío. Wendy estaba parada en la puerta de mi habitación, observando cada movimiento de la sombra. A partir de esa noche, empezaron los detalles. Pequeños al principio. Las llaves en otro lugar. Una silla ligeramente desplazada. Un cajón que amanecía abierto. Nada suficientemente evidente como para alarmarse. Pero sí lo bastante extraño como para no ignorarlo. Lo inquietante no eran los objetos. Era la sensación constante de que algo observaba. Incluso cuando no había nada. Pronto me di cuenta de algo. Cada vez que ocurría algo extraño, Wendy ya estaba mirando hacia ese punto. Un ruido en la cocina, y ella ya estaba frente a la puerta. Un golpe en la pared, y su mirada ya estaba fija allí. Pero lo más perturbador no era eso. Era su tranquilidad. Nunca se asustaba. Nunca huía. Parecía comprender el peligro, y sabía exactamente cómo enfrentarlo. Decidí quedarme despierto. Necesitaba ver lo que estaba pasando. Apagué las luces y esperé en silencio. Pasó más de 1 hora. Nada. Hasta que escuché un movimiento en el salón. Salí lentamente de la habitación. Y lo vi. Una forma oscura, de pie, en medio del salón. No era una sombra normal. Era algo más denso. Alta. Desproporcionada. Se movía de forma antinatural, como si no entendiera del todo cómo moverse. Me quedé paralizado. La figura giró lentamente hacia mí. No tenía rostro. Pero supe que me estaba mirando. Empezó a avanzar. Un paso. Luego otro. Arrastrándose ligeramente. No podía moverme. No podía gritar. Y entonces Wendy apareció. Se colocó entre nosotros. Se veía pequeña frente a esa cosa imposible. Erizó el lomo. Y emitió un sonido grave y profundo. La figura se detuvo. Titubeó. Y retrocedió. Hasta desaparecer. Después de eso, empecé a investigar. Quería entender qué estaba pasando. Descubrí algo inquietante. Muchas culturas antiguas coincidían en algo sobre los gatos. No eran solo animales. En el antiguo Egipto, eran considerados protectores del hogar y del alma. No los adoraban por estética, sino por lo que representaban. En la Edad Media, se creía que podían ver entidades invisibles para los humanos. Algunos textos incluso sugerían que podían actuar como barrera entre este mundo y el más allá. Lo más interesante no era lo antiguo. Eran las historias que la gente sigue compartiendo hoy en día. Dueños de gatos contaban cómo sus felinos parecían percibir cosas invisibles. Mirar fijamente a rincones vacíos, colocarse frente a puertas cerradas o reaccionar a presencias que nadie más podía ver. Algunos felinos incluso
se interponían entre su dueño y lo que parecía un peligro invisible, gruñendo, erizándose o posicionándose con una calma inquietante. Wendy no era diferente. Ella también parecía comprender lo que yo no podía ver, anticipándose a cada movimiento de lo desconocido. Con el paso de los días, todo empezó a encajar. Cada fenómeno ocurría en momentos concretos. Y cada vez, Wendy intervenía. No atacaba. No huía. Simplemente, se colocaba. Miraba. Y la presencia desaparecía. No lo estaba provocando. Lo estaba controlando. Todo culminó una noche. Desperté sin poder respirar. Algo presionaba mi pecho. Abrí los ojos. No veía nada con claridad, pero sentía una presencia encima de mí. Inmóvil. Inclinado sobre mi rostro. Intenté moverme. No pude. Sentí una presión en la cabeza. Como si algo tirara de mí. Como si intentara sacarme de mi propio cuerpo. Y entonces Wendy saltó sobre la cama. La presión desapareció al instante. La presencia retrocedió. Pero esta vez no desapareció. La habitación pareció deformarse. Las sombras se alargaron. Wendy caminó hacia ella. Se detuvo. La miró fijamente. Todo quedó en silencio. Y de pronto, la presencia se desvaneció. Como si hubiera sido expulsada. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Como si algo hubiera terminado. Se respiraba una energía distinta, tranquila y segura. Busqué a Wendy. La encontré en el salón. Acostada sobre una manta. Y no estaba sola. 5 pequeños gatitos, recién nacidos, se movían junto a ella, buscando calor. Wendy levantó la cabeza. Me miró. Y empezó a ronronear. Wendy no llegó por casualidad. Ella me eligió, y yo la necesitaba tanto como ella a mí. Su vínculo conmigo no era suficiente. Antes de quedarse definitivamente y antes de traer vida al mundo, debía preparar la casa, purificarla para que fuera un lugar seguro. No era una simple gata callejera. Era una guardiana. Ahora, por las noches, todo está en silencio. Pero a veces despierto. Y veo a Wendy sentada. Mirando la oscuridad. Y sus crías a su lado. Aprendiendo. Esperando. Porque hay cosas que nosotros no vemos. Pero ellos sí. Y cuando llegue el momento, también sabrán qué hacer.